En este momento estoy grabando en el equipo. La dinámica que tenemos ahora, a partir de ahora, con el fin, uno, de aprovechar más tiempo lo que es la parte de la exposición de la enseñanza. Eso en primer lugar, porque a veces en 1 hora, 1 hora y 10 minutos, 15, se me hace reducido el tiempo para poder terminar con amplitud el mensaje. A veces lo puedo terminar antes, todo depende de cómo se desarrolle. Y también para que las participaciones que hagan las hagan a través de WhatsApp, ya sea en audio o ya sea escritas para que quede registro ahí de lo que están preguntando y lo que yo les contesto. Eso puede ayudarle a todo el grupo. Tal vez una pregunta que hace, ejemplo, el hermano Max, queda registrada ahí. Alguien que no estuvo hoy, que no estuvo durante la clase, que quiere escuchar el audio y no ha estado grabando los audios, entonces se ha perdido esa interacción de maestro y discípulo. Y al hacerlas ustedes en grupo, eso le va a permitir a otras personas, a otros hermanos y hermanas que no están en la clase, poder disfrutar de esa interacción. Al final, cuando ya terminemos la clase, voy a dejar unos minuticos, no para preguntas y respuestas, sino que voy a dejar unos minuticos para que nos despidamos. Solo le voy a dar chance, como cuando hago los viernes, a 3 personas que se despidan para que no suene tan frío como que cerramos esto de pronto. Entonces le voy a dar voy a abrir y si usted dice, bueno, me voy a despedir, gracias hermano, la pasé bien, o lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón, vamos a hacer ese espacio 3 y después terminaríamos con la clase. Esa es la dinámica que vamos a usar a partir de ahora. Cuando terminamos la clase pasada, terminamos con una mención que iba hoy, en este lunes, a estudiar lo que es las aguas salutíferas. Las aguas salutíferas usted las va a encontrar en Ezequiel 47. Eso corresponde a una visión que tiene Ezequiel donde el agua sale del altar, el agua sale del templo y empieza a derramarse por debajo hasta ir llenando ríos y riberas y alcanzando a todo el planeta. Eso es una representación de la figura de Jesucristo muriendo en la cruz, y cuando él derrama su sangre y derrama el agua después de que el longino le atraviesa el costado, entonces esa es la figura. Lo que representa eso en la cruz está descrito de una manera magistral por Ezequiel en el capítulo 47. No lo voy a explicar porque eso lo voy a explicar en la siguiente clase. ¿Por qué hice una pequeña variación? Porque resulta que yo tenía primero las aguas salutíferas y después el estudio de quiénes son los 144,000. En vista de que la figura de los 144,000 necesita ser explicada antes de mencionar el alcance de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, el alcance de la obra de nuestro Señor Jesucristo, decidí hacer esa modificación. Así que hoy vamos a estudiar la figura de los 144,000 que nos encontramos nosotros allá en el capítulo 7 y el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Esta es una figura que voy a tratar dentro del tiempo que Dios me permite de explicarlo a detalle lo más posible. Es importante que le presten muchísima atención, mis hermanos y mis hermanas, es muy importante porque cada detalle nos va a hablar a nosotros más de lo que ustedes se imaginan. Y si yo no le presto atención a cada detalle, entonces voy a tener ciertas confusiones a la hora de hacer la interpretación en el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar por leer el texto en sí, base, y después nos vamos a hacer un estudio de las raíces de nuestro Señor Jesucristo, la predicación de nuestro Señor Jesucristo y lo que representa su obra, tanto la obra salvífica como la obra universal que Él hizo. Cuando estoy hablando de la obra salvífica, estoy hablando de la obra de salvación para usted y para mí, para los que componemos la iglesia, y la obra de restauración total de toda la creación. Porque si hay algo que yo debo de comprender es que el Señor no solo murió para que usted y yo fuéramos salvos, no solo murió para que usted y yo fuéramos redimidos delante del Padre y fuéramos perdonados de los pecados. Eso sería limitar la salvación únicamente a la humanidad. El Señor
Jesucristo murió por eso que acabo de mencionar y por un alcance mayor. Lo podemos leer en Romanos cuando la palabra dice que la creación misma gime a una por la restauración de todas las cosas, y todas las cosas incluye toda la creación. Por eso en el Apocalipsis vemos nosotros una descripción de un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. No voy a explicar eso, solamente estoy sentando las bases de que la obra de Cristo va más allá de solo la humanidad. En Apocalipsis capítulo 7, en el verso 7, perdón, en el verso 1, déjeme corregir este numerito aquí, a ver si correcto. En el verso capítulo 7 de Apocalipsis, en el verso 1, dice así: después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos. Cuando él dice después de esto, no debemos de olvidar lo que se viene describiendo desde Apocalipsis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 6. En el capítulo 1 se describe el mensaje, el mensajero, el carácter del mensaje y el carácter del mensajero. En el capítulo 2 y el capítulo 3 se describen las iglesias a las que se les está enviando el mensaje. Ahí se describe el carácter de las iglesias, lo que Dios estaba pidiendo a través de nuestro Señor Jesucristo como cambio de estas iglesias, y lo que el Señor estaba haciendo como llamado central dentro del mensaje, que es un llamado al arrepentimiento. Después el capítulo 4 y capítulo 5 vamos a ver una adoración celestial, que es lo que se da después de lo que el Señor da como arrebatamiento una vez que explica lo que es el carácter de las iglesias. Capítulo 4 y capítulo 5 ya son eventos que están en los cielos. En el capítulo 6 empieza una descripción de los juicios que caen sobre la tierra, que va a ir con la línea que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, vamos a estar estudiando en capítulo 24 y 25 de Mateo. La línea de los juicios sobre su pueblo, sobre la iglesia en sí y sobre las naciones. Esos son juicios que se van a ir describiendo en el paso de lo que vamos a ir estudiando tanto acá como en la iglesia. Y entonces entramos en el capítulo 7. Por eso dice, después de esto vi. Cuando dice después de esto vi es porque lo que acabo de decir es lo que me presenta este mensaje. Entonces ya tenemos el arrebatamiento concluido, ya tenemos a la iglesia, la novia de Cristo con Cristo, ya tenemos los juicios sobre la tierra que se están dando. Entonces esto se está dando en la tierra del capítulo 7 hasta el capítulo 18 en cosas que están siendo ejecutadas por Dios en el instante en que la iglesia es levantada. Después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los cuatro ángeles son ángeles que el Señor tiene para destruir la tierra, la tercera parte de la tierra, la tercera parte de la humanidad, la tercera parte de los animales, la tercera parte este, de las plantaciones, o sea, la tercera parte de todo. Están listos ellos en los cuatro puntos cardinales para ejercer un juicio. Esos cuatro puntos cardinales los podemos ver representados en el altar del holocausto, que son cuatro cachitos, y lo podemos ver representado en diferentes partes del tabernáculo, porque siempre estos cuatro puntos cardinales van a representar la creación en su totalidad y los ángeles en los puntos cardinales de la creación para hacer el juicio que Dios tiene establecido. Pero después de que se dan los eventos del arrebatamiento y la iglesia está en los cielos gozando en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, está gozando de la fiesta, esperando a los que quedaron, las 5 vírgenes que quedaron, que tienen que llegar después, porque no es que se quedaron para irse al fuego eterno, sino se quedaron para pasar por un proceso de santificación, un proceso de limpieza, porque nadie va a llegar delante de Dios después a dar cuentas allá, sino que las cuentas ya las ha de haber dado aquí cuando llega delante de Dios. Me refiero, estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de la iglesia. Entonces dice que el Señor tiene esos cuatro ángeles diciéndoles
que se detengan, que no hagan ningún daño todavía. ¿Quién está diciendo eso? El verso 2 dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de David, perdón, tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. En este caso lo está mencionando como un ángel, aunque sabemos que es el Señor Jesucristo porque está describiendo que tiene el sello del Dios vivo. O sea, es el que está comandando las huestes, es el que está comandando los ejércitos celestiales y les dice todavía no. Aunque la tribulación se está dando en ese momento, lo que es el juicio completo sobre la tierra, él dice todavía no. Todavía no, ¿por qué? En el verso 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. La tierra representa toda la creación. El mar representa las personas. Y si usted me dice, ¿cómo las personas? En Daniel dice que del mar salían las bestias. Las bestias representan poderes, representan organizaciones, las bestias representan personas en puestos de dignidad, dignatarios, personas que dirigen a otras personas. De ahí salen las bestias. Las bestias son el imperio de Babilonia, el imperio egipcio, el imperio romano, el imperio griego. Bueno, todos estos imperios, el Medo Persa, eso está representando en las bestias. O sea, imperios que han gobernado al mundo y en el mundo han gobernado a Israel. Entonces, cuando él dice que estos ángeles están listos para hacerle daño a la tierra, habla de la creación, como le digo, el mar de las personas y los árboles habla de pueblos. Eso lo podemos después estudiar en Josué. Cuando él habla de árboles son personas o pueblos en sí. ¿Y qué es lo que le dice él a estos cuatro ángeles que están en las esquinas? Que no le hagan daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Escuche, por favor. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero si la iglesia, si la fue levantada, ¿a quiénes hay que sellar abajo? Los que fueron levantados fueron las 5 vírgenes que estuvieron atentas, que fueron llevadas y que están en la fiesta en los cielos, mientras están sellando a los que están abajo. Los que se están sellando que están abajo son las 5 que se quedaron y las personas que se van convirtiendo, que van siendo salvos, que están llegando a los pies del Señor durante la tribulación, porque la tribulación, en lugar de verse como algo negativo, es algo positivo, es una extensión de la misericordia de Dios para que durante la tribulación más personas puedan salvarse y puedan santificarse y limpiarse. Y sellar las frentes significa hacer que piensen con la mente de Cristo. A eso es a lo que dice, a los que dice que no vamos a hacer ningún daño sobre la tierra, no vamos a hacer ningún daño sobre las personas, no vamos a hacer ningún daño sobre los pueblos hasta que este número de siervos sea sellado. Y hoy, dice Juan, el número de sellados era 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. A ver si le presta atención a lo que acabo de decir. ¿De dónde son los sellados? ¿De dónde salen? De las tribus de los hijos de Israel. De las tribus, repito, de los hijos de Israel. No olvide eso. No dice que está saliendo de los gentiles, no dice que está saliendo de los judíos, perdón, no dice que está saliendo de los testigos de Jehová, no dice que está saliendo de los católicos, no dice que está saliendo de las tribus de los hijos de Israel. De ahí salen los 144,000 sellados. Voy a hacer un repaso muy rápido a una imagen que les mandé y que ya les había compartido anteriormente, solo que le puse un poquito más para tener una idea más clara. En la imagen, en la parte superior, ustedes ven que yo puse una línea de tiempo que está representada en personas, en varones de Dios que Dios tiene para que nosotros podamos aprender. Está Adán, después sigue Noé, después sigue Abraham, después sigue Isaac, Jacob y Jesús. ¿Qué representa esta línea de tiempo en estas personas? En Adán representa la creación de la humanidad. Adán viene y cae, Adán viene y es expulsado del Edén junto con su esposa, empieza una creación, Dios le da oportunidad a Adán de continuar
para que en esa continuidad pueda entender que va a encontrar salvación. Fue la promesa que le hizo él a Eva cuando dijo que de la simiente de ella iba a venir la salvación. La promesa es Jesús. La humanidad se corrompe, la humanidad se pone mal y el Señor hace una limpieza durante el diluvio. Entonces, el segundo que viene y representa la nueva generación es Noé. De Noé va a venir la humanidad restaurada. Estas personas, todos los que vienen de Noé, y estoy hablando de los tres hijos de Noé y sus esposas, se llaman noágidas. Noágidas significa todas las personas que van a estar reguladas por las leyes que se le dieron a Noé en esa nueva creación. Hoy no me voy a profundizar en las leyes noágidas, son 7 leyes que están para toda la humanidad. Entre ellas está no adulterar, está no matar, está honrar a su padre y a su madre. Entre estas 7 leyes principales que están sustentadas también o sustentando los 10 mandamientos, son leyes para toda la humanidad, no solo para la iglesia, es para toda la humanidad. Entonces, de ahí vienen los noágidas. ¿Qué sucede? Entonces sucede que los hijos de Noé también se corrompen, empiezan a fallar y viene Dios y establece otra oportunidad más en Abraham. Solo que en Abraham el Señor viene y hace una promesa de bendición, no solo para Abraham, sino para las personas que va a Abraham a recibir dentro de esta promesa. Y son todas las naciones. La promesa es que en Abraham serían benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra, según sea la traducción que usted tenga. ¿Qué significa eso? Significa que la promesa que le está dando a Abraham, Dios lo está conectando a Adán y lo está conectando a Noé. O sea, él quiere que toda su creación sea restaurada, lo que acabo de explicar. Y es restaurada en una línea en particular, en una línea que el Señor está escogiendo y va a ser a través de Isaac. Isaac representa la promesa y la promesa tiene por nombre Jesucristo. Él es la promesa, Él es la Pascua, Él no es la Pascua, la promesa y el Cordero no es una fiesta, no es un animal y no es un evento como tal. La Pascua, lo que es el Pesaj como tal, el Cordero y la promesa es una persona, se llama Jesucristo. Entonces, Isaac es el que recibe la promesa que la semilla que viene desde Dios va a pasar de hombre, de varón en varón, hasta llegar a la persona de María a través de Natán, y entonces va a nacer nuestro Señor Jesucristo. Escuche que estoy diciendo de María, porque esa semilla no pasa de hombre a hombre hasta Jesús, sino que pasa de mujer a mujer hasta Jesús. Y el Espíritu Santo le pone la semilla del Espíritu Santo a María y nace Jesucristo. Corta con la descendencia de los hombres. El hombre lo que está pasando es la descendencia de Adán de ser el administrador de la tierra. El hombre está pasando la descendencia de Noé, estoy hablando del hombre como varón, de la descendencia de Noé, de la promesa que se dio en el Edén y que pasa hasta Noé y se le dio a Eva. Usted lo puede leer, la promesa se le dio a Eva. Donde Eva es acusada, es señalada, el Señor delante de Satanás le dice a Eva que de ella, es la simiente de ella, es que va a venir la salvación. Después de Abraham es donde viene la promesa que va a recaer en Isaac. Siendo Isaac el segundo hijo de Abraham, el Señor le dice a Abraham que ese es su único hijo porque es el hijo de la promesa. Después vamos a ver nosotros cómo se pasa esa promesa de Isaac a Jacob, porque va a ir por la línea de Judá. No quiero meterme ahí y quedarme ahí porque son cosas que tienen que ver con la herencia como tal. Entonces de Jacob a través de Judá va a llegar esa promesa hasta Jesús, que es la promesa del reinado, restaurando las cosas desde Adán, Noé, Abraham hasta Jesús. Y a través de la línea de Leví, el sacerdocio que se le prometió o se le instruyó a Moisés. Eso viene Jesús. Entonces, Isaac es la promesa, recibe la promesa, Jacob recibe el camino hacia las 70 naciones que representan a toda la humanidad,
porque cuando Jacob entra a Egipto, entran 70 personas y están, incluyendo a José, que ya está dentro, están representando a toda la promesa como tal. Y Jesús es el cumplimiento. Cristo no es Jesús, o sea, Cristo es un título, pero Jesús resucitado forma parte de Cristo, de la obra como tal. Porque Cristo como tal, mis hermanos y mis hermanas, es la obra completada. ¿Cómo se completa la obra? Bueno, la obra se completa que de todas las naciones, de los judíos, que es parte de las naciones, y de los gentiles, que es parte de las naciones, el Señor salva personas que componen a un pueblo primero, que es una parte de la menorá, representado en tres brazos de la menorá, que son los judeocristianos. ¿Quiénes son los judeocristianos? Los que se convirtieron del judaísmo al cristianismo. De los judíos, los conversos del judaísmo al cristianismo se conocen como judeocristianos. Esa es la primera iglesia y usted se encuentra personas como Mateo, se encuentra personas como Marcos, con todos ellos, como los apóstoles más toda la gente. En la otra parte del brazo, de los tres brazos que representan a los judíos, gentiles cristianos, que sale de los gentiles, se encuentran personas como Lucas, se encuentra personas como Cornelio, que se suman al pueblo del Señor, y estos dos pueblos en conjunto, que vienen del primogénito, que es el cumplimiento del Señor, representan a un solo pueblo unido. Estos son los escogidos de todos los llamados, o sea, de lo que el Señor llama. Él agarra un pueblo que es de los judeocristianos y de los gentiles cristianos y hace un pueblo, un solo pueblo que le vamos a llamar las vírgenes. 5 vírgenes le vamos a llamar al grupo de personas obedientes que hacen lo correcto, sensatas, mientras esperan al Señor, y las otras 5 vírgenes a las que son insensatas, que no hacen lo que el Señor les dice, pero ambos grupos de personas son los escogidos. Y ahora vamos a ver por qué los escogidos. Porque antes de la tribulación, antes del arrebatamiento, hay unos que estamos predicando, hay unos que estamos enseñando, hay unos que estamos formando, mientras otros están distraídos, otros están ocupados en sus menesteres, otros están ocupados en sus afanes, pero son escogidos también. Porque cuando el Señor arrebata las primeras 5 vírgenes y las otras que se quedan, que son insensatas, desobedientes, que están haciendo lo que no les toca, practicando las actividades que Dios no les mandó, cuando el Señor es arrebatado, abren los ojos y empiezan a predicar. Por eso, de los que se quedan, se van a quedar 2 testigos, que los vamos a ver en el Apocalipsis. Aunque la palabra de Dios menciona a 2 personas como tal, nosotros tenemos que entender quiénes son esos escogidos, porque debemos de leer correctamente el mensaje, porque no son 2 personas como tal. Representa a 2 grupos de personas. Y estos 2 grupos de personas es lo que vamos a estudiar hoy, porque esos 2 grupos de personas son los 144,000. Como tal. Ahora usted me dice, pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, como les digo, la obra toda está terminada, ya cuando aún todos estén delante de Dios después de haber pasado la tribulación, después de haber pasado el milenio, después de que ya el Señor está gobernando eternamente. Todo esto en conjunto, todo en conjunto se llama Cristo. Se llama Cristo porque es la obra completa. Repito, para pasar al otro punto. Vea que ya llevamos 28 minutos y apenas no hemos pasado, pero en la primera filmina, porque eso es un tema muy, muy delicado, hermosísimo y que nos abre los ojos a nosotros increíblemente. Adán es el primer hombre que representa a Dios en la administración de la tierra, representa a la humanidad como tal. Noé, que representa la segunda oportunidad de la humanidad, los noágidas. Abraham, que recibe en sí mismo la promesa para todas las naciones, para todas las familias. Vea cómo Dios se mantiene siempre llamando a su humanidad, a su creación. Isaac, que es la línea, el medio que él va a utilizar para poder llegar con su decisión a cumplir lo que le prometió a Eva. Jacob, que representa a este pueblo que va a entrar a Egipto y después lo va a sacar de Egipto, y al salir de Egipto va a arrastrar a gentiles
va a arrastrar a egipcios y de otras naciones porque los está incluyendo dentro de esa promesa. Y Jesús como cumplimiento. Cuando hablamos de los 144,000, nosotros tenemos que tener realmente el cuidado de qué estamos leyendo y cómo lo estamos interpretando. Debido a que la mayoría de las personas han quitado el judaísmo de Jesús, un reclamo que le hace a las iglesias en Apocalipsis, porque le dice que hay unos que se dicen llamar judíos y no lo son, y son unos hipócritas porque mienten. Porque son aquellos que en la Odisea y en los tiempos finales de apostasía están diciendo y predicando de Jesús, pero no quieren a Jesús con su judaísmo. Entonces, a la hora de leer los textos y leer esto que estoy diciendo de los 144,000, tenemos el problema de que vamos a obtener diferentes significados a la profecía. Lo primero que vamos a tener es un significado que es un significado aparente. No es el significado que Dios está dando, sino el que parece ser. El significado aparente es aquel significado que se viene a primera vista y yo lo agarro de manera literal y vengo y lo presento como si es algo que está pasando en este momento, porque a mí me parece que los eventos están en consecuencia con las profecías. En Rusia hace muchos años hubo una catástrofe nuclear que se le conoce como la catástrofe de Chernobyl. La palabra Chernobyl en ruso significa ajenjo. Entonces, un pastor de la época empezó a decir que lo que estaba pasando en Chernobyl eran los últimos tiempos, eran los tiempos finales, porque la palabra ajenjo está mencionada por los profetas para referirse al juicio sobre las naciones. Ese es un significado aparente. Un significado aparente es que yo voy a decir lo que a mí me parece. Entonces digo que como Barack Obama era el primer hombre negro o de color, como le quieran decir, en la presidencia de los Estados Unidos, este era el anticristo y no era así. Él simplemente era un hombre que tomó la presidencia. Ah, no, entonces ahora es Trump porque Trump está en favor de Israel, entonces él debe ser el elegido por Dios. Y así esos significados aparentes es porque yo lo tomo y entonces al yo tomar ese significado lo voy a interpretar según lo que yo creo, según lo que he aprendido y según lo que mi cabecita me empieza a decir muchas veces. Y lo peor es que eso mucha gente lo está enseñando a otros. Usted puede ver a la derecha en la figura, puede ver como una especie de conejos, donde un conejo a la derecha se siente muy feliz porque él ve las hojas de la zanahoria grandísimas. Entonces él se siente contento y ve con menosprecio al conejito del frente porque las hojitas de la zanahoria de él son pequeñitas. Esto que él tiene aquí, esto que se llama orgullo, donde ve al otro y tiene una zanahoria toda chiquitilla ahí que no le va a alcanzar seguramente, pero ni para almorzar al día siguiente. El que está al frente no se está dando cuenta que su zanahoria es enorme y le va a alcanzar seguro para comer durante muchos meses. Eso es lo que pasa justamente en los días de hoy. Cuando el significado es aparente, la persona cree que tiene toda la información necesaria para poder aprender y salir adelante en todo lo que se viene. Y ve con menosprecio a las personas que observan el judaísmo de Jesús, las fiestas del Señor Jesucristo, los símbolos de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos los que hacemos esto, es los que tenemos la zanahoria grande. Y cuando nosotros vemos que tenemos la oportunidad de alimentarnos por varios meses en tiempos de escasez, en tiempos de angustia, es porque hemos entendido el texto. Entonces vamos a tener un significado auténtico, porque una cosa es el significado aparente y otra cosa es el significado auténtico. Pero para yo poder llegar al significado auténtico, que se refiere a la verdadera intención que tenía el autor del texto, llámese el profeta, llámese el evangelista, llámese el poeta, la verdadera intención, porque incluso hay que saber el estilo literario que se está utilizando. Job, para darle un ejemplo, es un poema y yo debo de leerlo con la hermenéutica correcta para entender que lo que se están presentándome delante mío es un poema histórico, pero es un poema. Yo no puedo tomarlo fuera o tomar otro lenguaje para interpretar esto, porque si lo hago así, entonces voy a estarle dando un significado aparente.
Cuando yo tengo el significado auténtico, entonces voy a saber lo que realmente el escritor le estaba comunicando a la audiencia. Pero hay que considerar algunos factores para uno poder entender esto. Tenemos que venir y estudiar el significado histórico también, porque el significado histórico es lo que estaba recibiendo en el contexto que se estaba dando en tiempo, costumbres, prácticas religiosas, circunstancias políticas, circunstancias sociales que se estaba dándole a esas personas. Con, con la intención de evitar los anacronismos, mis hermanos, a la hora de interpretar, anacronismo son ideas, conceptos modernos, relevantes de algo que está pasando para poder yo hacer esa interpretación, que es lo que acabo de explicar. O sea, lo que hizo aquel hombre al ver Chernobyl y la catástrofe de Chernobyl y hacer una interpretación basada en los eventos modernos, estaba haciendo un anacronismo. O sea, estaba trayendo hacia nuestra actualidad la Biblia y la estaba interpretando con nuestra actualidad. Y resulta que esto no es así. Nosotros tenemos que agarrar la actualidad, tomar la Biblia y observar qué fue lo que pasó en el significado histórico para poder tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. Bueno, ya una vez que ya yo tengo esto, yo tengo que descontextualizar el texto. Lo que acabamos de leer, yo tengo que descontextualizarlo. Me refiero que sacarlo del contexto en el que vivo yo para ponerlo en el contexto correcto, en el contexto en que se escribió. Entonces tengo que estudiar los simbolismos, el lenguaje figurado, las imágenes, las metáforas, las visiones, para poder entender que cuando el Señor está hablando de bestias, ¿de qué está hablando? No de animales que van a salir a comerse a la gente, y por eso la gente tiene miedo de leer el Apocalipsis, porque las bestias representan imperios que incluso ya pasaron, animales de muchos cuernos, de muchas cabezas. Eso es lo que está representando también son imperios y los reyes que gobiernan eso. Entonces, si yo ignoro, si yo deliberadamente me salgo de las narraciones históricas o de las doctrinas directas que se estaban dando en tiempo, para hacer mi interpretación, poner mi opinión, olvido los géneros literarios de la Biblia para poner mis propias reglas, aplicarlas de manera incorrecta, entonces voy a conducir a errores a las personas. Voy a guiarlos de manera de que la persona va a tener una idea diferente, alejada de lo que Dios realmente puso. Entonces voy a hacer aplicaciones inadecuadas de los textos. Voy a caer en riesgos de interpretación sensacionalista. Voy a caer en riesgos de interpretación por opinión. Y nosotros, mis hermanos, tenemos y mis hermanas, tenemos que tener muy claro desde nuestra experiencia teológica, nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que se estaba diciendo y por qué se estaba diciendo. Con esta base que acabo de poner, entonces vamos a empezar a analizar la interpretación de los 144,000. ¿Quiénes son esos 144,000? En primer lugar, hay una división que son 12,000 de cada tribu de Israel. Vuelvo a repetir, como dije hace un rato, de cada tribu de Israel, 12,000, que es un número que representa congregación, un número que representa completo. Por lo tanto, cuando usted agarra congregación y completo, representa un propósito en unas personas, en 12 grupos de personas que hacen la sumatoria de 144,000, como lo estamos describiendo en el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Este número simbólico representa totalidad. Entonces, cuando lo multiplicamos nosotros, 12,000 personas por 12 tribus y nos da 144,000, lo que está hablando es de plenitud, de una multitud de personas en perfección para hacer un propósito. Antes de continuar hablando de lo que vamos a interpretar hoy, si me da tiempo, y si no lo completamos la próxima semana, vamos a ver algunas interpretaciones anacrónicas, algunas interpretaciones lejos del verdadero mensaje. Una de ellas, podemos hablar de la interpretación que la gente hace simbólica de que son 144,000 individuos literales.
Esa interpretación de 144.000 individuos literales entonces dejaría por fuera a millones de personas que han venido siendo salvadas por el Señor desde el momento en que le prometió la salvación a Eva a través del Señor Jesucristo. Porque si bien es cierto que el Señor Jesucristo murió y resucitó hace poco más de 2000 años, la salvación tiene un alcance hasta después de Adán, desde el momento en que la humanidad sigue creciendo, sigue multiplicándose, porque por eso es que el Señor dijo que Él venía a liberar a los que estaban cautivos en la cautividad. Eran aquellos que estaban siendo salvados por Cristo aún antes de haber nacido y aún antes de haber resucitado, porque Él es la única puerta para entrar al Padre. Entonces, como Él es el único acceso para entrar al Padre, las personas antes de Él necesitaban esperar a que Él viniera, muriera y resucitara para poder tener entonces las actas en la mano de liberación, de haber pagado la deuda para poder accesar con el Hijo. Por eso es que el Señor le dijo a aquel hombre que estaba a un lado en la cruz, cuando le dijo ese ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, estaba hablando de el momento en que él llegara por esas personas, le dice, acuérdate de mí, le dice, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre fue el último que estuvo a la espera del Señor Jesucristo, porque el Señor llegó y liberó a todas estas personas y las llevó consigo a la presencia del Padre. La otra interpretación, que es anacrónica, serían los testigos de Jehová, que ellos dicen que son ellos, porque para ellos creen que son una clase especial de personas que van a gobernar con Cristo en el cielo y que van a vivir aquí en la tierra de una forma paradisiaca y que solo son ellos. Lo interesante es que cuando usted estudia lo que es la conducta de las religiones alrededor del mundo, se da cuenta que los testigos de Jehová son millones. No sé cuántos millones, pero sí son millones. Le estoy hablando de 14, 15, 20 millones, no sé, tal vez más. Entonces, ¿qué pasa si esta interpretación se le da a ellos y solo 144.000 son los que van a estar al frente del Señor? ¿Y qué pasó con el resto de los testigos de Jehová? O sea, como que es un pensamiento muy reducido para la majestad de la salvación del Señor. Ellos dicen que son ellos. Otra interpretación son los del advenimiento, los adventistas del séptimo día, que ellos representan que son los fieles que van a pasar la angustia final, o sea, que van a estar vivos antes de que el Señor venga y que ellos, los adventistas, son los que van a estar predicando. Esto y los testigos de Jehová me lo agarro y lo voto, lo trato de decir con mucho respeto, mis hermanos. Yo no estoy aquí para criticar ni hacer sentir mal a nadie de ninguna denominación. Solamente lo que estoy haciendo es una interpretación genuina, literal, histórica, para poder tener el mensaje de la profecía. ¿De dónde salen los 144.000? De las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, ni los adventistas ni los testigos de Jehová podríamos decir que son de las tribus de Israel. Entonces ya solamente eso me dice a mí que ellos están equivocados, pero a eso le sumo que, por supuesto, que es una interpretación meramente de opinión, meramente circunstancial, y para tener una especie de sectarismo élite donde dice que yo soy de los que vamos a estar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo. Después está la interpretación preterista. La interpretación preterista es aquella que habla de una profecía de eventos que ya ocurrieron en el pasado y que los 144.000 eran personas que sobrevivieron a ese evento. La interpretación preterista me dice a mí que en el tiempo del año 70, cuando vino Tito Vespasiano y destruyó el tiempo de Jerusalén, según esa interpretación, 144.000 personas sobrevivieron y entonces estas personas fueron las que predicaron durante los primeros siglos o el primer siglo. Y esto tampoco está bien porque ya les expliqué cómo la cronología de los eventos, cuando empezamos a leer en el capítulo 7, verso 1 del Apocalipsis, dijo después de esto, indicando que era después del arrebatamiento, después de los juicios y después de las explicaciones del Señor acerca de sus iglesias que su iglesia inicia después de la resurrección. Cuando el Espíritu Santo desciende
y capacita a estas personas en el aposento alto para hacer la representación de él para predicar desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la interpretación preterista. Después está la interpretación futurista, que considera que hay un grupo especial de 144,000 personas elegidas para una misión en específico, que también difiere de lo que acabamos de estudiar, de lo que estamos aprendiendo. Está la interpretación católica, que hace ver que el número es un número simbólico del pueblo de Dios dentro del catolicismo, que pueden considerar ellos otras interpretaciones, pero ellos consideran que es un grupo de los católicos que representa un todo y que representa una congregación que va a salir adelante desde el momento en que, de que se consideró la Iglesia Católica hasta la fecha de hoy. Y tenemos la interpretación que vamos a hacer hoy nosotros basado en la información que el Señor nos dejó a nosotros en la Biblia. Préstele atención a esto. Yo no sé si yo les mandé este cuadrito. Si no se los mandé, por favor me recuerdan y se los mando. Porque vamos a empezar a desglosar, a desmenuzar quiénes son esos 144,000 desde lo que el Señor nos dijo a nosotros en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, cuando dice que estos vienen de las 12 tribus de Israel. Ok, entonces me voy a preguntar, mire pastor, explíqueme quiénes son las tribus de Israel. Bueno, las tribus de Israel usted los ve por orden de nacimiento en el Génesis, donde Rubén, Simeón, Leví, Judá, lo están viendo aquí en el orden que lo estoy poniendo, ese es el orden de nacimiento. Dan, este Dan lo estoy poniendo en azul porque es muy importante este Dan para a la hora de estudiar a los 144,000. Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos son los 12 hijos de Israel. Si a mí me dice la palabra de Dios que en el Apocalipsis hay 144,000, que son 12,000 de cada tribu de Israel, automáticamente mi significado aparente, ya yo conociendo el judaísmo de Jesús, es que son 12,000 de cada uno de estos muchachos o hombres. Pero resulta que cuando yo me voy a Génesis 49, cuando Jacob hace una profecía y una bendición sobre sus hijos hacia el alcance que va a tener Israel hasta los últimos tiempos, Israel me refiero en su misión, que tenía que ser la luz, que tenía que predicar. A Josué cuando cruzó el Jordán, el Señor le dijo, ponga 12 piedras ahí. Y cuando la gente pregunte qué son esas 12 piedras que están ahí, entonces usted explica que salieron de Egipto, que yo los salvé y que los traje acá. Esa era la misión de ellos. Había algo que se conoce como la vía de Mari, la vía del mar, donde los comerciantes cruzaban de lo que era la sección de Mesopotamia, donde estaba Babilonia, los asirios, hacia Egipto, cruzaban y en el centro quedaba Israel. A Israel le tocaba decirle a los que pasaban por ahí, esto que yo les estoy explicando, esto que la gente tiene que saber acerca de la salvación y cómo la salvación venía desde Adán, de persona en persona, hasta llegar el momento en que Israel, como nación, fue puesta ahí para ser testimonio del Señor. Bueno, en Génesis 49, cuando ya ha entrado Israel, me refiero a Jacob, al que se llama Israel con toda su familia, antes de él morir, él viene y hace una bendición. En Génesis 49, en el verso 3, bendice a Rubén. En el verso 5 bendice a Simeón y Leví. En el verso 8 bendice a Judá. En el verso 13 bendice a Zabulón. En el verso 14 bendice a Isaacar. En el verso 16 bendice a Dan. Otra vez, no olviden esto de Dan, por eso lo estoy poniendo en azul. Hijo de la sierva de Raquel. En el verso 19 me bendice a Gad. En el verso 20 bendice a Aser. En el verso 21 bendice a Neftalí. En el verso 26 bendice a José y en el verso 20 bendice a Benjamín. Entonces él no los bendice en orden de nacimiento, sino que los bendice en el orden que él quiso hacerlo. Me refiero a la hora de proyectarnos nosotros hasta el final.
hasta el Apocalipsis capítulo 7. Ahora les pido que viajen conmigo hasta Apocalipsis capítulo 7, donde empezamos a leer quiénes son esos 144,000. Resulta que en Apocalipsis capítulo 7, cuando dice que esos son las 12 tribus de Israel, que de ahí salen de las 12 tribus de Israel, menciona en el verso 5 a Judá, a Rubén y a Gad, esos tres. En el verso 6 menciona a Aser, a Neftalí y a Manasés. Hago una pausa aquí porque usted a Manasés no lo encuentra ni en el orden de nacimiento, porque es hijo de José, ni lo encuentra en el orden de bendición en el capítulo 49, aunque Manasés es bendecido por Jacob aparte. Pero Manasés, cuando usted lo analiza ahí y está en azul, es porque en las personas que están dentro de los 144,000 no aparece Dan, sino que aparece Manasés en lugar de Dan. Espero estar yendo despacio, mis hermanos. Después en el verso 7 se bendice a Simeón, Leví y Sacar. En el verso 8 a Zabulón, José y Benjamín. Cuando Jacob bendice a los hijos de José y dice, estos son míos, bendice a dos de sus hijos, Manasés y Efraín. Pero usted no ve a Efraín en el capítulo 49, más sí ve a Manasés en Apocalipsis capítulo 7. Usted ve a Dan en el capítulo 49 de Génesis, lo ve en el orden de nacimiento, pero no lo ve en el capítulo 7, sino que es reemplazado por Manasés. ¿Quiénes están ausentes en el capítulo 27? Están ausentes Dan y está ausente Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín, según Oseas, ahorita lo vamos a leer, Efraín representa a los mestizos. Efraín es un mestizo, es hijo de José, israelita, y una egipcia. Entonces él representa a mestizos, lo que significa que él representa a gentiles cristianos. Y Dan representa a judíos cristianos que se han convertido, que están dentro de ese grupo que acabo de mencionar, que son 10 vírgenes. 5 se quedan y 5 se van. Pero de Efraín y Dan no es que se van 5 de Efraín y 5 de Dan, sino que en ese todo hay 5 que van a ser levantadas y 5 que se van a quedar. Manasés, que representa también a los gentiles cristianos, son los que se quedan, porque están predicando durante el capítulo 7, entre los 144,000 están enseñando, mientras en los cielos hay fiesta, mientras en los cielos hay cantos, ellos están predicando y esperando ser redimidos, ser llevados porque se quedaron. Así que Manasés representa a los gentiles cristianos que se quedaron. Y cuando usted ve a Adán, que no aparece en el capítulo 7, representa a los judíos cristianos que se fueron. Así que mis hermanos, en Oseas nos va a traer un poquito más de claridad. Porque esto que está pasando en Apocalipsis capítulo 7 está pasando abajo. Mientras que las bodas del Cordero, los cantos se están dando arriba. Ahí es donde vemos la separación. Unos se fueron, otros se quedaron. Leamos Oseas capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, Israel se está refiriendo justamente al pueblo de Israel ya en su división, porque cuando se menciona a Israel como tal, o a la casa de Israel, está representando a las 10 tribus dispersas. Y dentro de esas 10 tribus dispersas, la mezcla de judeo-cristianismo, perdón, de gentiles y cristianos en el mundo, se conoce como Efraín o se conoce como Manasés. Cualquiera de los dos, porque es el mestizaje. Por favor, no olviden que son los hijos de José, mestizos entre una egipcia y un israelita, que es José, de las tribus, y que es bendecido en las manos de Jacob y dice, estos serán mis hijos, como lo de Rubén. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Verso 3. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Quién es Efraín? El mestizo. De los gentiles y de Israel. Eso lo voy a recalcar constantemente.
tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. No conoció, ¿por qué? Porque está metido entre los gentiles, no conoce el judaísmo de Jesús. Y los que son mentirosos, los que se dicen ser judíos y no lo son, no lo enseñan. Enseñan solo lo que les conviene. Enseñan a un Jesús que el Señor dijo que no fue, a través de Pablo, que no fue el que nos fue predicado. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui por ellos, como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Dice en el verso 5 del capítulo 11, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ok, no va a volver a Egipto, pero en medio de las naciones se van a mezclar con los asirios, se van a mezclar con las naciones, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, consumirá sus aldeas, consumirá a causa de sus propios consejos. Escuche, sus propios consejos. Esto es muy importante porque esto es anacronismo. Anacronismo, recuerde que son interpretaciones hechas por su propia opinión. Entre tanto, mi pueblo, ¿quién es mi pueblo? Israel. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer, mencionando una profecía de Isaías. Pero viene el Señor y hace una pregunta a través de Oseas acerca de esos gentiles israelitas, gentiles cristianos, gentiles mestizos. Pregunta, ¿cómo podré abandonarle, oh Efraín? O sea, ¿cómo voy a dejarlos? ¿Los voy a mandar al fuego eterno? ¿Los voy a mandar a condenación eterna? No olvide que Oseas está proyectándonos a la profecía del Apocalipsis y estamos estudiando los 144,000. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o ponerte como a Seboín? Adma y Seboín eran dos de las 4 ciudades que fueron destruidas por los ángeles cuando llegaron a destruir Sodoma y Gomorra. Solo Zoar se salvó de las 5 ciudades, pero esas 4 ciudades, entre esas de Sodoma y Gomorra, estaban Adma y Seboín. Voy a hacer lo mismo, voy a destruir a Efraín como destruí esas ciudades. Entonces dice el Señor a través de Oseas, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Me conecta a Moisés cuando el Señor le dice, tendré compasión de quien yo quiera y tendré misericordia de quien yo quiera. Entonces aquí me conecta que Dios quiere tener compasión y misericordia de Efraín. ¿Y qué es lo que dice? No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré a la ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy a cumplir lo que prometí. ¿Y qué fue lo que prometí? Que los iba a salvar, que iba a enviar a Jesús. Esa es la promesa de la salvación, para que cuando Él muriera y resucitara se asegurara la salvación de los del antiguo pacto, de las personas que siguieron el pacto conmigo, asegurara la salvación de los del nuevo pacto, porque si la salvación se asegurara en los hombres no se podrían salvar. Entonces en Oseas capítulo 11 dice, en pos de Jehová caminarán, capítulo 11, verso 10. Él rugirá como león. ¿Quién? Jehová. Rugir es juicio, rugir es desatar la ira. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Rugir como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. El occidente está hablando de que fuera de Israel van a regresar todos los que están esparcidos ante el juicio de Dios y van a regresar temblando, asustados. Está hablando de juicio, está hablando de ira, está hablando de tribulación. Como ave acudirán velozmente de Egipto. ¿Por qué? Porque se devolvieron a Egipto. Acuérdese que un hombre fue representado aquí, que se regresó a Egipto. El Señor dijo, no vaya a Egipto. Él era el más sabio, no quería riquezas, solo quería sabiduría. El Señor le dijo, bueno, te doy la sabiduría y te doy todo lo que no pediste, riquezas, te doy conquista, te doy la población, o sea, le dio todo a Salomón, pero él se volvió a Egipto. Entonces Dios lo castigó, quitándole 10 tribus en las manos de su hijo Robán y los dispersó por todo el mundo. Ahí están los mestizos, ahí está la mezcla.
Pero del mundo, a través de las naciones, donde hay una bendición que alcanza a todas las naciones, a todas las familias, porque Dios lo que hizo fue mezclar su mensaje entre la humanidad, de ahí vendrán desde Egipto y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Los haré habitar en sus casas se refiere a que usted se conecta al Señor Jesucristo, dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Verso 12. Me rodeó Efraín de mentira. ¿Quién es Efraín? El mestizo. El gentil egipcio mezclado con israelita. Me llenó de mentira. Y la casa de Israel de engaño. La casa de Israel son las 10 tribus dispersas. Judá aún gobierna con Dios. Esos son los judíos que hasta la fecha usted puede identificar. Y no estoy hablando de sionismo, por favor, sepárelo. Eso vamos a hablar después. Estoy hablando de los judíos literalmente que quieren agradar a Dios, no el movimiento político sionista, sino los judíos que de verdad quieren agradar a Dios. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ok, volvemos a la imagen que acabo de presentar. Todo lo que acabo de leer representa esto que acabo de decir aquí. Entonces, los gentiles cristianos están representados en Efraín y en Manasés. Los judeos cristianos están representados en Dan y en las otras tribus de Israel. De los judíos cristianos, de los convertidos de los judíos al cristianismo, más los gentiles cristianos completarán escogidos. Unos se van cuando el Señor los lleve arrebatados y otros se quedarán. Unos ya predicaron lo que tenían que predicar, enseñaron lo que tenían que enseñar. El Señor dice que cuando se encuentre a la persona enseñando correctamente, que eso va a ser agradable delante de Dios. Entonces nos van a llevar. Y a los que fueron desobedientes, que quisieron celebrar cosas que Dios no mandó a celebrar, acercarse con fuego extraño delante de Dios, como Naat Abiú, entonces Dios va a venir y esos se van a quedar, no para mandarlos al fuego eterno, sino para limpiarlos, para santificarlos. Esos escogidos van a abrir los ojos y van a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y entonces esos escogidos, que forman parte de un grupo de 10, porque el grupo de 10 no son 10 personas en particular, sino que se representan, que son un cortejo. Y vea qué interesante, mis hermanos. Estoy hablando, representan un cortejo, no a la novia. La novia en conjunto es la que está con el Señor casándose. Esa es la novia en conjunto. Es un grupo de personas. El cortejo son los que tienen que guiar a la novia hacia el novio durante en la noche con las lumbreras, con las antorchas, y no lo están haciendo. 5 sí lo hicieron y 5 no. En lugar de guiar hacia Jesucristo, muchos guiaron hacia otras cosas, hacia otras actividades, hacia otras fiestas, hacia el afán, hacia la predicación de la prosperidad, todo eso. Entonces, los 144,000 va a ser una composición de los que se quedaron, de los gentiles cristianos y los de judeocristianos que se quedaron, y los judíos que no reconocieron a Jesús hasta que se dio el tiempo de arrebatamiento. Leamos ahora cuidadosamente, por favor. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos, que detenían, perdón, los 4 vientos de la tierra, que está representando ira, está representando juicio, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Este ángel que subía de donde sale el sol es el Señor Jesucristo. Es el Señor ya que está terminando la obra, que está concretando todo. Él sube, que tiene el sello del Dios vivo, y clama a gran voz a los 4 ángeles, a los que están para ejercer el juicio, a los que le decía, a los que le había dado el poder de hacer daño sobre la tierra, el mar, y les decía, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado, por favor, hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No es a todo mundo, es a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de sellados era 144,000 sellados. ¿De dónde? De todas las tribus de Israel. Creo que fui claro y espero haber sido claro. ¿Qué dice
el libro de Daniel en el capítulo 7, en el verso 2, para poder hacer conexiones, mis hermanos. Daniel habló y dijo, vi en mi visión de noche, y aquí de los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, o sea, entre las personas. He ahí, aquí los cuatro vientos se asociaban con fuerzas poderosas, a menudo caóticas. ¿Qué está diciendo Daniel? Está diciendo, bueno, ahí están, los cuatro vientos representan juicios, son los cuatro ángeles, va a ser destruido sobre todo lo que combate en el mar, o sea, la gente. Zacarías dice en el capítulo 6, en el verso 1 al 5, y volví a levantar mis ojos y miré, y aquí cuatro carros, representan guerra, que salían de entre los dos montes. ¿Cuáles son los dos montes? Hay una representación del judeocristianismo, lo que acabo de explicar. De ahí salen de los cuatro montes, aquellos montes que eran montes de bronce. Bronce representa sufrimiento. Y en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos overos, rucios rodados. O sea, está representando nuevamente el número de juicio, las cuatro esquinas de la tierra, está representando limpieza. Respondí y le dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra, subraye, después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Quién es el Señor de toda la tierra? El ángel que les está diciendo anteriormente, no destruyan nada, esperen hasta que todos sean sellados. Ahora se están presentando, según Zacarías, delante del Señor de toda la tierra y se les está dando permiso. Este pasaje lo que nos conecta a nosotros es con ese juicio, con esos cuatro vientos. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versos 14 al 15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, ya llega el tiempo de la trompeta, llega el tiempo de sonarla, que la trompeta representa juicio, representa soltar toda la ira de Dios, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río de Eufrates. Esto de desata a los cuatro ángeles no es que están amarrados, es que están impedidos a accionar hasta que el ángel quinto, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, el que va al frente de ellos, el que va a subirse a un caballo blanco que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, le diga, ahora sí vamos. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Lo volvemos a leer, mis hermanos, capítulo 7 de Apocalipsis, verso 2. Creo que ahora lo van a entender más claro. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les había dado poder de hacer daño en la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí que el número de sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, que no es hijo de Israel, pero está abajo, se quedó porque representa a los mestizos, representa a los gentiles cristianos, a usted y a mí, si hacemos lo incorrecto nos quedamos. 12,000 sellados de la tribu de Simeón, 12,000 sellados de la tribu de Leví, 12,000 sellados de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados de la tribu de José, 12,000 sellados de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ahora preguntémonos algo. ¿Por qué Dan no está? ¿Por qué Dan no está dentro de esos 12,000 sellados? Porque Dan está en la presencia del Señor junto con los cristianos que han sido obedientes. Dan representa a los israelitas, a los judíos, junto con los cristianos que han sido obedientes. ¿Cómo bendijo Jacob a su hijo Dan? Dice el verso 16 de Génesis capítulo 49. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que Dan va a estar
en ese momento haciendo un juicio sobre la tierra, y como Dan no está dentro de los que se quedaron, sino que está dentro de los que se fueron, está representando a esas vírgenes a las cuales el Señor la dejó entrar junto con Efraín para ser parte de la fiesta. Entonces, cuando el Señor viene en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, y vienen todos los ángeles con él, vienen las vírgenes que están representadas en Dan y en Efraín, vienen junto con él. Por eso dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer el jinete hacia atrás. Vean esta figura para poder ir haciendo una mejor idea. Lo que están viendo ustedes aquí es una menorá. Esta menorá representa una Hamizdash. Hamizdash es una casa santa, eso es lo que representa la casa santa. Esa es la Hamizdash. Hacia un lado tiene tres luces que representan a los judíos. Hacia la derecha tiene tres luces que representan a los cristianos. Estas tres luces representan la obra humana. Este que está en el centro representa a Jesús, conectándonos con los cielos y con la tierra, porque es la única luz que toca la tierra. Entonces, lo que Jacob vio eran ángeles que subían y ángeles que bajaban, porque él es la conexión entre Dios y los hombres, y sostiene en sus brazos al judaísmo y al cristianismo. Porque el Señor dice que nosotros, si somos escribas doctos, significa personas preparadas, vamos a saber tomar de lo viejo y de lo nuevo cosas para nuestro corazón, tesoros para nuestro corazón. O sea, vamos a poder tomar del judaísmo y del cristianismo el mensaje correcto. Entonces, el judaísmo y el cristianismo está representado en la misma zarza ardiente que vio Moisés en el capítulo de Éxodo, versos 1 al 6. Éxodo capítulo 3, versos 1 al 6. Ahí está representada la zarza ardiente que no se quema, porque representa a la iglesia. La zarza ardiente está representada en esta menorá. El Hamikdash, que es la casa santa, es la unión de todo esto que es el templo del Espíritu Santo. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Leo el anterior que acabo de leer de Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer el jinete hacia atrás. Apocalipsis 21, verso 3. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan capítulo 2, verso 19. Ahora lo voy a conectar un poquito mejor. Dios les dé a ustedes entendimiento. Dios les dé revelación. Dios les ayude como me ayuda a mí a poder entender lo que estamos leyendo, mis hermanos. Que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les guíe. Que el Espíritu Santo les explique. Que el Espíritu Santo cumpla en este momento lo que voy a leer en el propósito de lo que el Señor dijo. Les enviaré a otro consolador que les guiará a toda verdad. Les convencerá de pecado y les recordará lo que yo les enseñé. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y cantaban un cántico diciendo, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre. ¿Cómo reinaremos? Como un Hamikdash, como la casa de Dios, como el tabernáculo donde Dios habita. Y cuando Él dice que viene esta forma de adoración de todo linaje, lengua, pueblo y nación, eso
se representa en el rótulo que le pusieron a Jesús arriba por parte de Pilatos, que estaba escrito Jesús, Rey de los Judíos, en hebreo, en griego y en latín, lo que en ese momento significaba el gobierno total o lo que se movía dentro del pueblo de los judíos. Entonces a esos judíos, Pilato, para ofenderlos, puso sobre Jesús un rótulo que decía Jesús, Rey de los Judíos. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 4. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero al que hizo todas las cosas, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Voy a leer desde el verso 4. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Fue fiel sobre toda la casa de Dios. ¿Sobre quién? ¿Quiénes iban con Moisés? Iban las tribus de Israel, iban egipcios, iban extranjeros. Así es como lo dice la palabra de Dios, y él gobernó sobre estas personas. Esa es toda la casa. Está incluyendo a todas las personas. Está incluyendo a todos los linajes, está incluyendo a todas las naciones. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos. A ver, préstele atención. Sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora sí, vamos a dejar una semilla. Termino ahorita. Voy a cerrar la enseñanza de hoy con tal vez unos 20 minutos más. Le doy el espacio a 3 personas para que se despidan. Vayan pensando, el primero que levanta la manita o el primero que abre el micrófono, hasta 3 nada más. Nos despedimos y nos veríamos después. Pero en Ezequiel capítulo 37, hablando de lo que les acabo de explicar de la casa de Judá, que son los judíos, y de la casa de Efraín, que son los gentiles mestizos. Dice, así vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, los judíos, y para los hijos de Israel, sus compañeros, o sea, sus hermanos. Toma después otro palo y escribe para José que representa justamente el matrimonio mestizo, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Está representando justamente ese mestizaje, esa mezcla. Júntalos luego el uno con el otro, póngalos juntitos, para que sean uno solo. Ya tiene usted la menorá, está sostenido en las manos justamente de Ezequiel. Ezequiel está prefigurando a Cristo, está en el poste del centro y él sostiene a cada lado a los 3 postes que representan al judeocristianismo. Los tiene sostenidos. Esa es la menorá, para que sean uno y serán uno solo en su mano. Y a los palos sobre que y a los palos sobre los que escriban estarán en tu mano delante de tus ojos y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo de los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, o sea, los mandé, los dispersé, los mezclé, esas 10 tribus se fueron, están esparcidas, de ahí voy a tomar este grupo de personas, a los cuales fueron, y recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Su tierra no es Israel como tal, su tierra es Jesucristo, su tierra es la salvación, su tierra es el cumplimiento de la promesa. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, y nunca más estarán divididos en 2 reinos. Mi siervo David será sobre ellos rey. Es la promesa que le dio a David, que le dijo que sobre él iba a haber un reino permanente. Por supuesto que no era sobre él, sobre Jesús, porque David gobernó a todo el pueblo en conjunto. David pecó, Salomón pecó y Dios dividió a ese pueblo. Saúl pecó y Dios dividió a ese pueblo. Pero como había una promesa y Dios cumple la promesa, ahí lo está aclarando en el verso 24 ese cumplimiento.
mi siervo David será sobre ellos rey. Eso es Jesucristo, es el Cristo en la figura de David. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los podrán por obra. Eso es levantar el tabernáculo caído de David. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob. Ya nos conecta la promesa de la línea que les enseñé desde el principio, en la cual habitaron vuestros padres. ¿Quiénes son vuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe para ellos para siempre. Y haré de ellos, y haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo será en ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario sobre ellos para siempre. Mi santuario sobre ellos es mi casa, mi Hamikdash para siempre. Va a gobernar para siempre conmigo. ¿Quién es el Hamikdash? El templo del Espíritu Santo, su iglesia. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Cierro con esta explicación. Pastor, explíqueme, ¿cómo va a gobernar sobre todas las naciones si la novia fue llevada, se casó con él, el Señor levantó también a los que se habían quedado, los santificó, murieron durante la tribulación y van a gobernar sobre toda la humanidad? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Sabe cuándo? Cuando se cumpla después de la tribulación el gobierno del rey durante el milenio. Va a gobernar el rey, va a gobernar su esposa, van a gobernar sus escogidos sobre toda la humanidad. En ese tiempo Satanás será atado. No, la gente no va a seguir haciendo cosas malas durante 1000 años porque esta promesa se tiene que cumplir. Porque esta promesa se le dio a David y se tiene que cumplir. Y para que se cumpla tiene que gobernar Jesús con su novia, con su esposa, sobre las naciones. Y después de que ha gobernado durante 1000 años sobre las naciones, entonces el Señor va a venir y va a desatar la etapa final de la profecía.